Para abrir el tema, empezaremos con el reto de la resistencia, en el cual nos encontramos con dos grandes aportaciones, que es la de Paul Willis y Frederick Erikson. Paul Willis, 1977, introdujo el concepto de resistencia cultural. Willis argumentó que los jóvenes estudiantes de clases trabajadoras en una ciudad inglesa producían una contracultura escolar que los llevaba a optar por ser obreros. Por otro lado, Frederick Erikson consideró la cuestión del poder. Erikson mostró que el fracaso escolar puede ser consecuencia de la resistencia micropolítica, no corresponde a una falta de capacidad o de motivación por parte de los alumnos. Erikson también relacionó las diferencias culturales. Resistencia en el aula entre el fracaso y la indignación. Para empezar, tomaremos el tema análisis sociolingüísticos de la interacción escolar. Para enfatizar y que se entienda más el tema, puntualizaremos qué es el análisis sociolingüístico. Por lo que sabemos, es un estudio sobre cómo influye la sociedad en el uso de la lengua, y eso puede llevar a una falla entre la comunicación en el ámbito escolar entre maestro y alumno. Sabemos que no es tarea fácil distinguir los procesos de resistencia implicados en la interacción verbal. No es posible confiar en un análisis del contenido explícito de los enunciados sin tomar en cuenta la complejidad de la interacción comunicativa. Cada perspectiva teórica utilizada lleva a una interpretación distintiva de la lógica social o cultural subyacente a la interacción. La interacción entre maestro y alumno ha sido estudiada por investigadores desde varias corrientes de la sociolingüística y de la etnometodología. Erikson, que dice que la asimetría del poder característica de la escuela tenía consecuencias en las pautas del intercambio verbal en el aula. Cuando los maestros esperan una respuesta verbal por parte de los alumnos, a menudo hacen una especie de pseudo-pregunta. En esas situaciones no siempre es evidente para los alumnos cómo deben contestar, de tal manera que ellos hacen varios intentos de interpretar lo que espera el maestro para poder producir una respuesta aceptable. Dentro de la investigación nos encontramos con Meehan, el cual adoptó un enfoque que llamó etnografía constitutiva para examinar clases de video grabadas en busca de la estructura de las secuencias de comunicación. Dentro de estos aisló secuencias de interacción verbal en las cuales encontraba que la unidad básica tenían una estructura de inicio, respuesta y evaluación. Meehan se proponía comprender las reglas que deben adquirir los estudiantes para poder participar con éxito en las interacciones estructuradas de esa manera. La respuesta errónea se consideraba consecuencia de una falla en el proceso de socialización. La competencia comunicativa requerida para participar en clase presuponía aprender no solamente el conocimiento que transmite el maestro, sino también las maneras de formular el conocimiento adecuadamente dentro de las estructuras de interacción. Meehan aproximó y enfatizó las diferencias culturales en las formas de comunicación, que incluían no solamente estructuras lingüísticas, sino también rasgos paralingüísticos, como el hecho de establecer o no contacto visual con un interlocutor. También encontramos participaciones de otros investigadores, como Phillips, que él decía que el análisis conversacional de orientación etnometodológica centraba la atención no en los antecedentes de los hablantes, sino en que estos construían en la situación, se estudiaban las formas en que se lograba una conversación. Por otra parte, Sharrock y Anderson consideraban como un sistema manejado por los participantes, es decir, una forma comunicativa, trabajaba sobre la marcha y generaba gracias a la colaboración entre interlocutores. Ese enfoque permitió ver cómo se lograba o no los diversos intentos de comunicación en el aula.
Finalmente, la integración de varias corrientes lograda por John permitió observar que maestros y estudiantes continuamente estaban utilizando los recursos discursivos que poseen para renegociar la difusión misma de la situación y de las reglas que las rigen. Pasaremos al siguiente tema, que es de la resistencia autocondenadora a la resistencia como indignación. Nos encontramos aquí con las aportaciones de Bernstein, el cual nos plantea el modelo que sitúan las dos orientaciones, que es código elaborado y el código restringido. Esos códigos son principios regulativos adquiridos táctilmente que operan como estructuras semánticas y sintácticas subyacentes. Son constitutivas de las competencias comunicativas que se adquieren mediante las inferencias que el sujeto hace a partir de los rasgos de una interacción cotidiana y continua, especialmente la familia. Los dos códigos se caracterizan sobre todo por una oposición entre la independencia y la dependencia respecto a contextos particulares. La versión de Bernstein, el código restringido, produce cierto tipo de enunciados cuya comprensión está estrechamente ligada al contexto de comunicación. En cambio, el código elaborado permite formular enunciados cuya interpretación no depende del contexto inmediato. Bernstein asocia el código restringido con las clases trabajadoras y consideró que solo las clases altas tenían acceso al código elaborado desde su infancia. Bernstein usó los dos conceptos de clasificación y de enmarcación para relacionarlos a la competencia comunicativa y a la estructura social. Bernstein consideró que en el discurso escolar predomina el código elaborado, generalmente con una fuerte clasificación y enmarcación. La restricción del acceso al conocimiento expresado mediante el código elaborado en la escuela contribuye al aislamiento entre las categorías sociales en la estructura del poder. No obstante, en su opinión, esas son resistencias producidas dentro del dominio del código restringido y no logran modificar la clasificación y la enmarcación. La perspectiva de Bernstein ayuda a evitar la tendencia de ver resistencias en todas las oposiciones cotidianas a la autoridad del maestro y de suponer a partir de ello cambios fundamentales en la distribución del poder en la sociedad. El análisis detallado de la interacción permite destacar los márgenes reales que tienen los estudiantes frente a los maestros y los límites que los maestros enfrentan al trabajar con grupos. La resistencia estudiantil a la incompatibilidad entre la cultura escolar y ciertas exposiciones culturales expresadas, producidas o utilizadas por los estudiantes o situaciones de interacción con los maestros. En conclusión, el objetivo principal de la indagación fue identificar tales diferencias de la comunicación escolar en el aula que llevan a una deficiencia en el aprendizaje y así conocer y trabajar cada deficiencia y mejorar la enseñanza y el aprendizaje, tomando en cuenta las diferencias de culturas y de ahí las diferencias de lengua. Apropiación. El concepto de apropiación también ha tenido connotaciones negativas. Por ejemplo, es posible concebir la apropiación con Michel Foucault en 1996 en función de la difusión de las ideologías enojantes de los discursos autoritarios que se propagan en las escuelas. En otro sentido, las instituciones mismas se apropian niños para canalizarlos en diversas direcciones. Las escuelas más desarrolladas del mundo estadounidense, como muestra May Derkman, Baran y Derkman en 1998, cuentan con espacios dedicados de las recuperaciones de clase y de la educación especial y además de eso, pasárselas hacia el sistema de detención juvenil o hacia la calle. Sin embargo, el proceso de apropiación puede funcionar en dirección opuesta. También los niños pueden apropiarse espacios, tiempos, palabras y saberes de la escuela. Subversión. Si la resistencia es la fuerza que siempre se opone a la fuerza que se considera activa,
y la apropiación es la toma de espacios y tiempos no legítimamente asignados a los estudiantes. ¿Cómo se distingue la subversión? ¿No será que ocurre cuando niños colectivamente trastornan o alteran el orden establecido? ¿La normalidad escolar? Las continuas perturbaciones cotidianas ponen en apuros a los maestros, pues el orden requerido para enseñar en el grupo no se establece de una vez y para siempre, sino que el resultado es un esfuerzo continuo. No obstante, los niños a menudo están involucrados en establecer órdenes alternativos con lógicas que a veces ocurre en los intersticios del aula. En conclusión, en los anteriores ejemplos encontramos niños y niñas que participan en los procesos de resistencia, apropiación y subversión. Sin embargo, en el sentido estricto del aprendizaje y el razonamiento, sus acciones de resistencia o subversión no son acciones autocoordenadoras, en el sentido manejado por los autores, que impidan su apropiación de los saberes escolares. Resisten justamente ciertas prácticas escolares que desalientan su aprendizaje más profundo y significativo, duradero, y cuando en cuando sus acciones pueden ser entendidas por los adultos como disruptivas. Farouk y los niños que discuten sobre los gemelos no se resisten a aprender. Están desesperadamente tratando de comprender la información contradictoria que reciben del medio y de la escuela. Sin embargo, por ello no dan respuesta requerida por la escuela, en lugar de simplemente negarse a aprender lo que el maestro enseña. Los alumnos se organizan en función de una mejor apropiación de ese contenido verdadero que la escuela pretende dar. En la escuela cotidiana se torna visible la fuerza que expresan grupos de niños que poseen una cierta vitalidad. Su franqueza revela una capacidad intuitiva de contrastar sus propias experiencias, sin con las consignas y los contenidos avalados por la escuela. Sin embargo, tampoco hay que sobreestimar su poder. Parafraseando a Bert Williams en 1991, es tentador mirar a los niños y a los jóvenes resistiendo a la hegemonía adulta y dominante, creando sus propios significados al recibir los múltiples mensajes inscritos en su entorno, tanto escolar como social, creando puentes para comprender aquellos mundos hechos por los adultos. Podríamos pensar que de esta manera se liberan, por lo menos momentáneamente, de muchas mentiras y distorsiones recibidas, sobre todo por los medios. No obstante, es difícil que trasciendan los límites impuestos por quienes conforman ese mundo simbólico y material, dentro del cual se desarrollan sus acciones, discursos y reflejan contradicciones de esa cultura dominante, recrean tanto las restricciones como la autonomía posible. Siempre es posible, coincide Williams en 1991, que se identifiquen con figuras, imágenes y juguetes de un contenido bélico espantoso, creados comercialmente para distraerlos de los encuentros cara a cara con sus semejantes y con los adultos que les puedan dar amor y comprensión. Por ello, la responsabilidad de crear otro mundo posible recae también en nosotros, los adultos.